Mis preciosos hermanos y hermanas, Dios les bendice nuevamente con ustedes en este día hermoso que Dios nos da de vida. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Continuamos con nuestro tema general, hermanos, que se titula El autor de la Biblia. Y hoy ya es jueves 25 de agosto del 2022. El pastor Bravo ha preparado para ustedes el tema llamado El Espíritu Santo como la fuente de inspiración. Adelante, pastor. Es muy importante puntualizar que el total de la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando hablamos del total de la Biblia es considerarla como un todo, pero también considerando cada una de sus partes en conexión con la parte que le antecede y en sucesión con la parte que le sigue. No es sano de ninguna manera, y eso es lo que trae precisamente las malas interpretaciones, tomar una parte del texto y dejar el contexto fuera. Por eso decían algunos predicadores, predicar el texto sin el contexto es un pretexto. Aquí lo interesante para que realmente la interpretación sea válida, tiene que ser considerando el todo general, de tal manera que la parte esté conectada con lo que antecedió a con lo que le sigue. Y en ese sentido es indiscutible que Dios es el autor de la Biblia, si bien con el factor humano. Y aquí vamos a llegar a una parte muy importante en cuanto a lo que representa, a lo que significa el hecho de que Dios se nos manifiesta en la Sagrada Escritura. La paternidad es del Padre y su palabra eterna, viva, es el Hijo, el Verbo. Y por otra parte, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo es el que inspira al ser humano lo mismo a acercarse a Dios que recibir de Dios. Por eso quienes fueron inspirados para escribir la Sagrada Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero también quien se acerca a la Escritura con un corazón abierto a Dios es inspirado por Dios para comprenderla, para recibir los beneficios que esta palabra tiene para cada ser humano. Amén. Hablábamos de que Dios te escribe una carta, pero esa carta no la puedes leer si no eres inspirado por el Espíritu. Claro. Que es el Espíritu que la creó, el Espíritu que la generó, el Espíritu que la inspiró, el que también puede explicarte lo que significa para ti, sobre todo para ti. Es muy importante eso, porque eso es lo que nos va a dar la pauta de cómo manejar la Sagrada Escritura. No debemos olvidar el factor humano. El factor humano es muy importante. Si bien es Dios el autor de la Biblia, el factor humano también es muy importante en el momento en que quienes fueron inspirados para escribirla son seres humanos. Seres humanos como tú y yo, redimidos y perdonados de sus pecados por Dios, lavados en la sangre de Jesucristo y por lo tanto podemos decir santos, pero no en el sentido de perfección, sino en el sentido de llenos de amor de Dios. Y en ese sentido estas personas es como son un factor humano que Dios usa, pero es un factor que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la palabra viva de Dios, de Cristo, vamos a encontrar en él dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén. Si enfatizamos su naturaleza divina, caemos en una mala interpretación de la Biblia. Minimizamos su naturaleza humana y pensamos que la naturaleza humana era manipulada por la naturaleza divina, y eso es un pecado que se llama docetismo. Pero también hay quienes se van al otro extremo y enfatizan la naturaleza humana de Jesús y postergan y minimizan su naturaleza divina, y entonces caen en una situación completamente ajena a la enseñanza bíblica. La verdad es que las dos naturalezas están en Jesús y hace su contribución. Y así es como el Verbo se hace carne y llega a ti y me llega a mí y nos puede tocar hasta lo más íntimo del corazón. Igual la Biblia tiene un factor humano y un factor divino.
El factor humano es la revelación, la inspiración que el Espíritu Santo insufla. Por eso es aliento de Dios. La revelación, la inspiración que el Espíritu Santo insufla en quien escribe. Pero por otro lado está el factor humano. Un factor humano que responde a su cultura, a sus usos, a sus costumbres, a su lenguaje, a su manera de ver la vida en su época. Por eso hemos de entender la escritura en su contexto. No solo escritural, sino en su contexto también histórico, político y social. Económico incluso. Porque la Biblia se encarna como Jesús. Es la encarnación del Verbo. Así, la Biblia es la encarnación de la inspiración del Espíritu Santo para ti. La encarnación de la voluntad de Dios para ti. Y es en ese sentido donde vamos a encontrar que, así como los que enfatizan la naturaleza divina de Jesucristo pueden caer en unitarismo, y los que enfatizan la naturaleza humana pueden caer en docetismo, así también. Cuando enfatizamos el aspecto del factor divino de la Biblia, caemos en una mala interpretación. Y si enfatizamos el factor humano, le quitamos toda la autoridad. Y entonces ya no lleva a cabo la tarea para la cual Dios nos las entregó. Y ojo, mucho cuidado. Quienes crucifican la Biblia, igual que aquellos que crucificaron a Jesucristo, fracasan en su interpretación. Quienes crucifican la Biblia como quienes crucificaron a Jesucristo, se van a encontrar que así como el Señor se levantó de los muertos, así la palabra de Dios se levanta por encima de ellos. Amén. Y es importante porque cuando nosotros podemos entender eso, entonces entendemos por qué esta verdad, que es eterna, no son los cadáveres de los hechos humanos como la verdad humana, sino es una verdad que se verifica cada vez que una persona de buena voluntad pone sus ojos en estas letras y aspira el aliento de Dios. Y Dios le insufla una nueva vida que Cristo Jesús le hace una nueva persona. De verdad, Dios escribe una carta. Y esa carta es la Biblia. Léela y escucha lo que Dios te dice a ti hoy. Amén. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias seguimos dando por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú hablaste en la antigüedad al ser humano y lo sigues haciendo a través de esta tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque nos tomas en tus manos, nos bendices, Dios, suples todas nuestras necesidades y nos enseñas el camino, Señor, hacia ti. Gracias, Padre, porque a través de ella comprendemos tu amor. A través de ella, Señor, entendemos que nos ofreces la vida eterna. A través de ella, Señor, cambias nuestra historia. A través de ella, Señor, traes paz a nuestro corazón. Gracias, Dios. En el nombre precioso de Jesús, que tu palabra nos siga inspirando, Señor, para continuar en tus caminos. Que tu palabra, Señor, siga llenando nuestra mente y corazón. Y que nosotros, tus hijos, Padre, podamos vivir en paz en este mundo. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que nosotros recibimos también la lleves a aquellos que la necesitan. Tómanos a nosotros como instrumentos tuyos, Señor, para compartir esta palabra a aquellos que sufren, a aquellos que están confundidos, a aquellos, Señor, que no encuentran el sentido de la vida, para aquellas personas, Señor, que tienen problemas. Permite que tu palabra llegue ahí para que ellos puedan estar en ti, Señor, y encuentren la solución, Señor, a sus problemas y vivan una vida plena como la que ofreces tú en abundancia. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.
Damos gracias a Dios, hermanos, por este tema tan importante. Honestamente me impacta a mí la palabra de Dios. Ahorita que el pastor estaba hablando, pude recordar algunos testimonios que yo pues he escuchado, me han compartido. Y fíjense, hermanos, que por ejemplo hay personas que dicen, ay, pues yo tenía una deuda y iba a ir a la cárcel por esa deuda, que bueno, se supone que no debería, pero bueno, a veces sí van a la cárcel por deudas, y Dios me ayudó y se solucionó, y no sé, empecé a creer en Dios. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo tocaste esa vida a través de una deuda? Luego otras personas, no, pues me estaba separando, pero me hablaron de la palabra de Dios, y miren que Dios trajo paz a mi corazón, y las cosas ya están bien. U otras personas, no, pues yo estaba muy enferma, me habían desahuciado, pero pues oraron por mí y Dios me sanó. Y ahí yo puedo entender que el Señor habla a cada persona conforme a su necesidad. ¡Qué maravilloso! Y eso es porque Él nos conoce. Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? El Verbo se hizo carne entre nosotros y experimentó, y ahora nos conoce, y por eso pues también nos puede ayudar. Así es que, hermano, hermana, comparte esta palabra con otras personas, porque es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, pues que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.